Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos de la ciudad de Guayaquil le da la más cálida bienvenida a todos los que están en su asiento presentes en este día domingo. También saludamos a todos los que están por los medios tecnológicos a través del internet. Le enviamos a la Iglesia Alianza Redimidos un fuerte abrazo. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Pedimos a la sala una completa reverencia para la lectura bíblica de esta mañana con el licenciado Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo que escribe a los hermanos en Roma, y vayamos al capítulo 13 para leer los versículos del 11 al 14. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 13, voy a leer los versículos del 11 al 14. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar a leer el 11, ustedes el 12 y terminamos juntos en el versículo 14. Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Amén. Amén. Y esto, conociendo que el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Las noches pasadas se recaían, exigiendo que nuestras obras de las tinieblas disfrutamos de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y juntos el 14. No vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar como tu iglesia juntos, reunidos en armonía en este tu día. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridades, en eminencia, en los diferentes países que componen este planeta Tierra. Señor, oramos para que ellos, mediante el conocimiento de tu palabra, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Señor, oramos por esta ciudad, la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas en los últimos tiempos. Señor, tome el control de esta situación en la que nos encontramos. Delincuencia, asesinato, drogadicción, corrupción desde las más altas esferas del gobierno.
Señor, continúe tomando el control. Usted es el soberano. De la misma manera, su palabra dice que debemos orar por las personas que están enfermas. Señor, oramos por todos aquellos que se encuentran enfermos. Señor, que su mano de gracia esté sobre el hermano César. Te conoce, Señor, su situación en el estado en el que se encuentra. Oramos también por el hermano Rafael Rendón. Oramos por la hermana Gina Velarde. Oramos por Pierina. Usted conoce, Señor, todos aquellos hermanos que están atravesando enfermedades, dolencias en su cuerpo. Oramos también por la salud del hermano Holguín. También se encuentra delicado de salud. Oramos, Padre, para que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Y de la misma manera, Señor, continuamos orando para que tu palabra penetre en nuestra mente y nuestros corazones, y nosotros poder predisponer nuestras mentes y corazones para escucharla y obedecerla. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana del himno de la vida cristiana, entonemos el cántico número 224 que lleva como título Tu pueblo jubilioso. En la cual estamos preparando, porque un día estaremos en el cielo y así también estaremos en medio de un hermoso coro de ángeles, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. A continuación, el himno número 278, Canto del Deseo. Cantemos todos. Por el Salvador.
alabanza? Es una pregunta. ¿Hay libertad? Amén. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, cada día hay condenación, hay libertad, sin esclavo del pecado me libró, y la cruz compró mi redención, mi libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó, y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar hecho maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Órdenes por obedecer. Órdenes por obedecer. Escuchemos con atención y mucha reverencia. Nosotros sabemos muy bien que el mundo en la actualidad está viviendo tiempos de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto, de dolor, de peligros y últimamente de terremotos. Y todo esto nos recuerda que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y es en estos tiempos en los cuales la iglesia del Señor, que tiene que cumplir su misión en este mundo, es en este tiempo específico en el cual nosotros más que nunca debemos ser luz y sal en este mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestros hogares. Luz y sal.
Y permítanme leer Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13 y versículo 11, y les digo respetuosamente, mantengan abiertas sus Biblias en el capítulo 13 de Romanos. Y Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren, hermanos, y los que nos están viendo por el internet, este versículo nos dice una triste verdad. Una triste verdad. La iglesia en el mundo está dormida. La iglesia está viviendo como en un sueño. ¿Por qué nos dice que la iglesia está dormida? ¿Y por qué nos dice que está viviendo como en un sueño? ¿Qué significa esto? Bueno, cuando una persona está dormida y está soñando, puede hacer muchas cosas mientras duerme, en su mente. Una persona en sus sueños camina, canta, habla y hace muchas cosas mientras duerme, en su sueño. Pero no tiene ninguna influencia para con los demás. Es solamente algo a nivel de la mente, es algo personal. Y eso es lo que significa también que la iglesia está dormida hoy. Pues los cristianos vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos el mensaje, servimos en el templo, pero no estamos siendo influencia para nadie. Estamos siendo identificados y bendecidos a nivel personal, pero no estamos edificando y siendo de bendición a nuestra sociedad, a nuestros prójimos. El Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos y ser una influencia de bendición para toda persona que necesita del poder del Señor, del amor y de las maravillas de nuestro Dios. Y en Romanos capítulo 13, que ustedes mantienen abiertas sus Biblias ahí, en los versículos del 11 al 14, vemos ahí tres órdenes que se nos manda a obedecer, o sea, tres imperativos yo veo aquí en estos versículos. Y en primer lugar, yo veo aquí en el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, hacer como cristianos. Y en el versículo 12, en segunda parte, el versículo 13, yo veo ahí andar como cristianos. Y en el versículo 14, vestir como cristianos. Haciendo un breve resumen y conclusión del capítulo 13, podríamos decir que si tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros amigos, someternos a las autoridades, amar a nuestro prójimo, lo haremos por amor a Dios y para su gloria. Sabiendo que el Señor está más cerca cada día y su regreso es eminente, por lo tanto la iglesia tiene que despertarse. Iglesia, despierta y está atenta a la palabra, como lo vamos a ver al analizar estos versículos en este día. Y nos vamos a dar cuenta que no es un consejo ni una exhortación. No es un consejo, peor una exhortación, sino un mandamiento. Por esto es un imperativo, una orden. Y vamos a ver estas tres órdenes que encontramos en los versículos del 11 al 14 del capítulo 13 de Romanos. Todo verdadero cristiano debe mostrar frutos hasta el regreso de Cristo.
Y todo cristiano, no por sus fuerzas, debe vivir para Cristo, en Cristo y por Cristo. Estos versículos, los cuales vamos a analizar, nos darán una prueba o evidencia si somos realmente hijos de Dios y si estamos viviendo para su gloria. Y es en este momento que yo los invito a analizar estos versículos del capítulo 13 de Romanos. Y la pregunta que vamos a responder es: ¿cuál es la primera orden o el primer imperativo que vemos aquí en estos versículos? Bueno, yo veo aquí un imperativo: hacer como cristianos. Y voy a leer el versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Como ya saben, Romanos 13 es la base. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Roma? El Señor nos llama a levantarnos y predicar el Evangelio a toda persona. Desde el capítulo 12 de Romanos, la Biblia nos revela esos frutos, como nuestra fe, nuestra regeneración, esa vida de santidad, debemos obrar y hacer como verdaderos cristianos. Todo eso lo va viendo Pablo desde el capítulo 12. Porque si no ha obrado como un verdadero cristiano, ¿dónde está entonces su fe? ¿Dónde está su salvación? Y entonces la pregunta es: por los frutos los conoceremos. Y la pregunta que sigue es: ¿qué frutos estamos reflejando si realmente somos hijos de Dios? El que es cristiano hace como Cristo, obra como Cristo y vive como Cristo. Porque Dios ha venido a ser luz de nuestra vida, nos ha quitado la venda de los ojos, por lo tanto, vivamos como cristianos. Y el versículo 11 nos dice que debemos obrar conociendo los tiempos. Dios nos ha revelado algo bastante interesante en su palabra cuando vemos la revelación progresiva de todas las cosas aquí en las Escrituras. Desde la creación nos habla de Cristo, todas las Escrituras nos hablan de Cristo, y falta un gran acontecimiento escatológico que estamos esperando todos como hijos de Dios. Y ese gran acontecimiento escatológico es la segunda gloriosa venida de Cristo a esta tierra. Desde que Cristo inauguró su reino cuando ascendió a los cielos y está a la derecha del Padre, estamos en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Nadie sabe cuánto durará, solo el Señor. Pero nosotros debemos obrar para la gloria de Dios, como si Él viniera hoy, o como si fuera el último día de nuestros días aquí en la tierra. De esa manera debe de obrar el cristiano. Como dijo un teólogo que conocía bien los tiempos, y él decía: yo predico como si jamás fuera a predicar de nuevo, como un hombre moribundo para hombres moribundos. Esa es nuestra predicación. Esto es realmente la esencia de lo que Pablo está enseñando aquí. Estamos en los últimos tiempos, por lo tanto, la recomendación que hace Pablo es: iglesia, despierta. Iglesia, no te duermas, no seas negligente, sino despierta, sirve y trabaja para la gloria y honra de nuestro Dios. Si ya fuimos despertados de entre los muertos, regenerados,
Por lo tanto, Cristo es quien vive ahora en nosotros para hacer nosotros su voluntad. No tenemos excusas, hermanos, para ya no servir. Y no pierda la cita de Romanos, y vamos un ratito a Efesios, carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 5, voy a leer el versículo 14, y no pierda Romanos, porque vamos a volver. Efesios 5:14 dice lo siguiente: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿y qué pasará? Y te alumbrará Cristo. Pablo apela a los efesios a que despierten y se den cuenta de la condición peligrosa en la que algunos duermen. Y el versículo 12, hermanos, dándonos cuenta de que habiendo llegado el tiempo y la razón para despertarnos del sueño, abandonemos todo lo que es propio de la noche, arrojando todas las obras de las tinieblas, porque estas ya pasaron en nuestras vidas, ejercitándonos ahora en las obras buenas de la luz, para que caminemos a la luz del día, lo que dice el versículo 12. Esto significa, hermano, romper nuestra comodidad muchas veces, nuestro placer carnal, entre comillas, salir de nuestro letargo, no conformarnos con este mundo. No os conforméis a este mundo, dice Pablo también. O sea, no te amoldes al molde que te presenta este mundo. Despierta, predica el Evangelio. Si nosotros ya creímos el mensaje del Evangelio y hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos quedarnos entonces indiferentes con todas aquellas cosas, con todas aquellas personas que están en peligro de morir en condenación eterna. Y si realmente amamos a Cristo, amamos al prójimo y tenemos que predicarles. Hermanos, tenemos que comprender que estos días que estamos viviendo de tanta violencia, los peligros que vivimos es una puerta que Dios ha abierto para que el Evangelio de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea predicado a toda persona. Es una oportunidad de predicar el Evangelio ahora en estos tiempos peligrosos. No de escondernos ni de dormirnos, sino de estar despierto para predicar. Y Colosenses 4:3, no pierda Romanos, voy a leer. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, capítulo 4, voy a leer el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esa palabra que dice Pablo, el misterio, dar a conocer el misterio de Cristo, significa dar a conocer el Evangelio, por lo cual estoy preso, por predicar el Evangelio. Miren, hermanos, el aspecto central de la vida de Pablo fue anunciar a otros a Cristo mediante la explicación y la predicación de ese maravilloso misterio. El misterio de Cristo son las buenas nuevas de salvación. Ya no es tiempo, hermanos, ya no es tiempo de que sigamos presos del temor o de la vergüenza. Ya no es tiempo que sigamos pensando que no vamos a saber qué decir. Ay, pastor, que es que yo no sé ni predicar, yo no sé qué decir. Usted me para ahí en una esquina, no hay libre, yo no sé qué hacer, me tiemblan las rodillas. Ya no es tiempo de eso, hermanos. Estemos preparados, o con temor de ser rechazados. Ya no es el tiempo, pero muchas veces el temor nos detiene.
Y vamos a leer Romanos 1:16. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí Pablo nos da la fórmula para aquellos que no quieren predicar el Evangelio al aire libre o en cualquier situación en donde usted, a su compañero de trabajo y todo lo demás. Y Romanos 1:16 dice lo que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que no tenemos, si somos iglesia y esta iglesia está despierta, vamos a predicar el Evangelio en el poder de Cristo. Si estamos dormidos, lógicamente nos va a dar vergüenza, pero si estamos despiertos, no. Tenemos que comprender que nuestra capacidad para predicar su palabra, para compartir con otros el Evangelio, viene de nuestro Dios. Y vamos a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, voy a leer el versículo 5. No pierda Romanos 13. Segunda de Corintios 3:5. ¿En qué poderes que vamos a predicar? ¿En qué poderes que no nos va a dar vergüenza? Y segunda de Corintios 3:5 dicen, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde viene? De Dios. Exactamente, así es. Yo una vez escuché a alguien que estaba predicando y dice, con otros pastores, y decía a él, yo gané 20 o 30 almas para Cristo en esta predicación que yo tuve. ¿Será expresado correctamente? No. La competencia y el poder solo viene de Dios, no de ningún humano. El humano es solo un instrumento de Dios, pero quien hace la conversión es Dios en el corazón de las personas. Nadie puede considerarse capaz sin la ayuda de Dios. Nadie es competente para cumplir con sus propias fuerzas la responsabilidad para la que Dios nos ha llamado. El día está cerca, dice Pablo, la noche está muy avanzada. Y permítanme leer la primera epístola de Pedro, capítulo 4, voy a leer el versículo 7. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, voy a leer el versículo 7. Amén. Mas el fin de todas las cosas que pasan se acerca. Más el fin de todas las cosas se acerca. Y ahí viene un imperativo, viene una orden. ¿Cuál es la orden? Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Se dan cuenta? Así es. Y si comparamos este versículo con Romanos 13:12, que vamos a volver, y miren lo que dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca, ¿qué cosa? El día. Cuando habla aquí de la noche, habla de las tinieblas de Satanás, y cuando habla del día, habla de la segunda venida de Cristo. Miren, hermano, el día está cerca. El apóstol llama noche a la ignorancia respecto a Dios. Todos cuantos son por ellas, por esa ignorancia, retenidos, están como dormidos y envueltos en la noche. Estas dos enfermedades reinan entre los incrédulos, porque son a la vez ciegos y necios. Su mente está entenebrecida por el pecado. La salvación está más cerca, se refiere a la consumación de la redención cuando nos encontremos con el Padre, si es que morimos antes o en la segunda gloriosa venida de Cristo. Llama día a la revelación de la verdad divina, por medio de la cual Cristo, el sol de justicia, nos ha mostrado su claridad.
Y permítame leer Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8 y no pierda Romanos 13. Al final de la Biblia está la primera epístola de Juan, que voy a leer versículo 8. Amén. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo o una orden nueva, que es verdadero en Él y en vosotros, es verdadero en Dios y en nosotros, porque las tinieblas van pasando. ¿Y qué más pasa? Y la luz verdadera ya alumbra. ¿Y cuál es la luz verdadera? Es Cristo. Y el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí está la respuesta. Si usted dice que ama a Dios, que usted es hijo de Dios, entonces usted tiene que demostrarlo amando a su prójimo. El amor debe ser la fuerza unificadora y la marca distintiva de la iglesia. Es la clave para andar en la luz, porque no podemos crecer espiritualmente mientras odiamos a los demás. Una relación creciente con Dios produce una relación creciente con los demás. Y entonces, si usted es una persona amargada, una persona que odia, una persona que no perdona, eso significa que usted no tiene ninguna relación creciente con Dios. Porque si usted tuviera una relación creciente con Dios, eso se reflejaría en una relación creciente con los demás. Bueno, vamos a ver nuestro segundo imperativo: andar como cristianos. Y vamos a sacar esta idea del versículo, de la segunda parte, el versículo 12 y el versículo 13. Romanos 13, vamos a sacar esto de la segunda parte, del versículo 12 y el versículo 13. Empecemos con el versículo 12, su segunda parte dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Bueno, el Señor nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimo a los que están caídos y desmotivados. Desechando, dice, las obras de las tinieblas, desechando nuestra antigua forma de vivir. Desechando no solo significa dejando, sino odiando nuestras obras pecaminosas, odiando el pecado. Eso también significa desechando las cosas viejas, desechando las tinieblas, odiando el pecado. Y permítame leer Efesios 4:22, no pierda Romanos 13. 4:22, Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de Satanás, ¿no? Despojado. Entonces, nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cosa ya del pasado. Debemos dejarla atrás como una ropa vieja que necesita desecharse. Eso está diciendo. Aunque infelizmente seguimos pecando, ya no deseamos estas obras en nuestra vida como antes, sino que cuando caemos nos duele, nos asquea por el amor que tenemos a Cristo, y esa es la diferencia. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye del pecado y nos dice: hey, eso que hiciste está mal, arrepiéntete. Eso pasa cuando realmente te aceptó a Cristo como su Salvador. Esto debe ser el sentimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros si hemos realmente aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Permítanme usar esta palabra: es como tener asco
de aquellas cosas que vivíamos antes en las tinieblas. Desechemos estas obras de las tinieblas. Y miren lo que dice Pablo cuando escribe también esta carta, la primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Voy a leer el capítulo 5, versículos 5 y 6, para darnos cuenta de una clara principio que tenemos que tener como hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 5 y 6. Miren lo que dice: porque todos vosotros, ¿qué sois? Soy hijos de luz e hijos del día. Y ahí un no. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué más? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Iglesia, despierta. No te duermas como los que andan en las tinieblas. Y yo por eso decía que muy bíblico el jueves. Algunos hermanos se duermen, aquí andarán en tinieblas, porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. Procurando las armas de la luz, dice el versículo 12. Vistámonos, dice, de las armas de la luz. Llenémonos de las armas que Dios nos da para no caer en las obras pecaminosas de la noche. Seamos cuidadosos, disciplinados, procuremos una vida de oración, lectura y meditación de la palabra, ayuno y comunión con Dios y con los hermanos. Vistámonos de la palabra de Dios, obedeciendo sus estatutos y queriendo vivir según la voluntad de Dios para honrar y bendecir su nombre. Y vamos ahora sí al versículo 13, Romanos 13, 13. Y aquí viene el imperativo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Muchos cristianos no crecen espiritualmente porque andan en contiendas y son envidiosos. Así es, sinceramente. Quieren cargar esa contienda, esa falta de perdón, esa envidia de ver al hermano progresar y yo no. Y eso no me permite crecer espiritualmente. Y quiero andar cargando con eso. Andemos como de día, honestamente, decentemente. Recordar que seguimos en modo imperativo, hermano. Esto es una ordenanza que el Señor nos manda por medio de su palabra. La secuencia sería la siguiente: ya que has sido salvado por Cristo, despierta, sabiendo que el día de su regreso y tu encuentro con Él está cada vez más cerca. Haz como hace un cristiano: ama a Dios, ama a tu prójimo, incluyendo a tus enemigos. Sométete a las autoridades, sabiendo que amando a Dios y a tu prójimo, desecharás las obras de las tinieblas por amor y procura las obras de la luz. Un pequeño resumen aquí. Andarás honestamente como de día. Y dice el versículo ahí algunas cosas y dice: no en glotonerías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Hay muchos cristianos que están desanimados y ya no han seguido por el camino del Señor. Y definitivamente esto es una realidad. No la podemos negar. Pero la pregunta que debemos responder y analizar es: ¿qué estamos haciendo como iglesia por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo por aquellas personas? La palabra de Dios nos llama a dar ánimo, a motivar a los que están desanimados, a los que están temerosos, a no ser indiferentes con ellos,
a no criticarlos, sino apoyarlos. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo la iglesia está reflejando a Cristo? Tenemos que comprender que tenemos muchas formas para poder fortalecer a los débiles y motivar a los desanimados y levantar a los que están caídos y desmotivados. Orando por ellos en primer lugar, visitándolos, escribiéndoles mensajes de ánimo o por medio de una llamada telefónica. Hagamos lo que nosotros quisiéramos que ellos harían con nosotros cuando estuviésemos en esa misma situación. Y eso se refleja solamente cuando realmente amamos a Dios. Vamos a ver por el pronto. Y vamos a ver ahora nuestro tercero y último imperativo. Romanos 13:14. Vestid como cristianos. Vestid como cristianos. Romanos 13:14. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero usted se estará preguntando, y los que nos están viendo por el internet, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, como cristianos ya no nos vestimos con las ropas y las cadenas del pecado. Ya no andamos como los impíos, ya no obramos como ellos, sino que estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es ahora la razón por la cual podemos obrar como cristianos. Antes para Dios éramos enemigos, vestidos con trajes de reo de muerte, del pecado. Así éramos antes. Ahora por la justicia de nuestro Señor Jesucristo perdemos esos vestidos y somos vestidos con el traje que se le podemos llamar redención, justificación por la justicia de Cristo, perdón. Ya Dios nos ve ya como unos esclavos reos de muerte, sino que ahora Dios nos ve como hijos, porque Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre, nos ha redimido. Ya no somos enemigos de Cristo, sino hijos de Cristo. Esta es la esencia de lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Dios crezca en nosotros. De esto se trata, estar vestidos del Señor Jesucristo, del ropaje de Cristo, que mi ropaje, mi yo muera y nos vestimos del ropaje de Cristo. Esto quiere decir que tras haber recibido a Cristo y haber sido bautizados, los creyentes no han de echarse a dormir siendo indiferentes, sino que deben ocuparse de obedecer la voluntad de Dios. El cristiano verdadero debe pensar en todo aquello que a Dios le glorifica, haciendo siempre su voluntad. ¿Cuáles son las armas de la luz que debemos usar para levantarnos del sueño y ser de bendición en este mundo? Esa pregunta tal vez la tiene usted. ¿Cuáles son las armas de la luz que debemos usar para levantarnos del sueño y ser de bendición en este mundo? Y bueno, aquí están. Colosenses 3, 12 al 14, tenemos esa respuesta. Aquí están las armas de luz que debemos de tomar nosotros como hijos de Dios. Empiezo con la lista, hermanos. Como estamos hablando del vestido, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mire, todas estas cualidades forman el ropaje nuevo de nosotros. ¿Y qué más tiene nuestro ropaje? Versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas que pasan, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí está la lista. Y la pregunta es: ¿tiene su ropaje cristiano espiritual todas estas características? Si no las tiene, tiene que orar y pedirle a Dios que lo continúe vistiendo con los frutos del Espíritu. Así es: la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón y por sobre todo el amor. Amamos, nos amamos nosotros, o solo estamos listos para señalar y criticar. El amor de Cristo y el ser yo cristiano se tiene que reflejar por medio de los frutos, pero no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Eso significa que nuestro Dios espera que su iglesia hoy, no la iglesia del pastor, porque el pastor no es dueño de ninguna iglesia. La iglesia es de Cristo porque Él la compró con su sangre. Nosotros somos viles obreros de Él, instrumentos de Él, instrumentos en las manos de Él, nada más. La iglesia es de Cristo. Eso significa que nuestro Dios espera que su iglesia, la iglesia hoy, la iglesia post pandemia, la iglesia post terremoto, sea una iglesia que se levante y que sea llena del Espíritu Santo para poder producir en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu Santo que tanto necesitamos experimentar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro país, en el mundo entero. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y sus prioridades dicen todo lo contrario de un verdadero hijo de Dios. Una fe muerta es una fe que no da frutos, es decir, una vida que no refleja un nuevo nacimiento. Es una persona que no refleja en sus obras un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Necesitamos un verdadero avivamiento, un avivamiento espiritual en nuestras vidas, para que la luz de Cristo vuelva a brillar en nosotros si nos encontramos dormidos. Y permítanme leer Isaías 60, versículos 1 y 2. Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Amén. ¿Ya estamos? ¿Y cómo empieza aquí este versículo 1? Levántate, resplandece, porque eres luz, tienes que resplandecer, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. No desanima esto, hermanos. Pero para eso tenemos que levantarnos del letargo en que estamos. Estamos viviendo tiempos en los cuales las tinieblas avanzan en la sociedad,
avanzan en la familia y tenemos que levantarnos y brillar con la luz del Señor, la luz de la salvación, la luz de esperanza, la luz de nuestro Dios. Tenemos que avivar el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no nos ha llamado a dormir esperando que Él venga. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a ser luz y sal de este mundo caído. Iglesia, despierta. Obedece la palabra del Señor. Como cristiano, usted ahora le corresponde preguntarse: lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, ¿glorifica a Dios? Mis caminos glorifican a Dios, mis decisiones glorifican a Dios, mis miradas glorifican a Dios, mis pensamientos glorifican a Dios. Hermanos, vistámonos de Cristo, que mengue más nuestro yo y que crezca Cristo en nosotros. Oremos. Padre, aquí estamos como una iglesia frente a tu palabra. Sentimos vergüenza por nuestra condición. Estamos dormidos, Señor, perdón. Ayúdanos a ser resplandecientes del día, luminarias del día. Ayúdanos a estar realmente vestidos del Señor Jesucristo para poder representarlo dignamente con nuestra conducta, con nuestro diario vivir. Señor, perdónenos por nuestra indiferencia. Ayúdenos, Señor, a despertar. Denos amor y valor para poder predicar tu palabra, tu evangelio. Despiértanos, Padre, con un dolor, sabiendo que es poco tiempo que nos queda aquí en esta tierra, según lo que tu palabra dice. Que su iglesia se multiplique y haya un verdadero despertar espiritual en ella. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que nos confronta cada día y que nos lleva a obedecerla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los hermanos, hemos escuchado el mensaje órdenes por obedecer. Que estas órdenes durante el transcurso de esta semana pues sean una prioridad en cada una de nuestras vidas, vistiéndonos, fortaleciéndonos, iluminándonos en todo lugar donde nos encontremos y prediquemos con denuedo. Prediquemos con valor, prediquemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro corazón. Les invito a ponerse en pie para cantar el himno número 206, Cuán Pendón Hermoso. El soldado de Jesús.
nuestro Rey, adelante con valor. Dejo con ustedes en la parte final de oración a nuestro hermano pastor Samuel Villavicencio. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de ser tu iglesia, una iglesia que está queriendo despertar, una iglesia dormida. Señor, despierta a tu iglesia universal, tu iglesia que está dormida, y que podamos despertar y salir de ese letargo en que Satanás quiere tener a su iglesia, y podamos despertarnos con la luz que alumbra a Cristo y poder reflejar los frutos del Espíritu hacia los demás. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te